Continuemos entonces. Bueno, acá entonces las tres primeras funciones ya las estudiamos, ¿no? Lo que era el dominio y el codominio de cada una de ellas. Ven que acá en el libro les llama rango, pero técnicamente eso sería el codominio de la función. O sea, el rango veíamos que era los valores que efectivamente veíamos y el codominio son todos los valores posibles para la i. Así como el dominio son todos los valores posibles para la x, el codominio son todos los valores posibles a tomar por la variable i, por la variable dependiente. Y veamos los dos últimos, a ver, son un poquito complejos. Nosotros tenemos f de x igual a raíz cuadrada de 4 menos x. ¿Cómo se plantea en este caso? El dominio, lo vamos a ver directamente, va a ser igual a todos los x que pertenecen a los reales, tal que esto tiene que ser mayor o igual que 0, dijimos, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, tal que 4 menos x sea mayor o igual que 0. Bueno, ahora hay que resolver esto para poder expresarlo como si fuera un intervalo, habría que resolverlo. O sea que diríamos que menos x es mayor o igual que menos 4. ¿Estamos? Este pasa restante. ¿Sí? Ahora, lo que queremos hacer es que este queda positivo, entonces multiplicamos por menos 1. Multiplicamos por menos 1. Multiplicamos por menos 1 acá también. Entonces, al multiplicar por menos 1, el sentido de la desigualdad cambia. Bueno, acá menos por menos queda más de x, y acá menos por menos queda positivo, 4. Pero el sentido de la desigualdad cambia. Acuérdense que cuando multiplican o dividen por un valor negativo, el sentido de la desigualdad cambia. Entonces ahora, x menores o iguales que 4. Esto como intervalo, ¿cuáles serían? Menos infinito, 4 cerrado. Exacto. Entonces, todos los números, si no, si quieren lo grafican acá. 1, 2, 3, 4. Entonces, ahí, así. Esos son los x menores o iguales que 4. Por lo que es lo mismo decir, el intervalo menos infinito, 4 cerrados. ¿Estamos? Bueno. Ahora, ¿tiene sentido eso? ¿Está correcto lo que hicimos? Y sí, fíjense que para que esta resta me dé positivo, la x tiene que ser menor que el 4. Porque para que la resta dé positiva, el subtraendo tiene que ser menor que el minuendo. O sea, que tiene que ser menos. ¿Sí? Fíjense que con 4, siendo la x 4, me queda 4 menos 4, 0. Puedo calcular la raíz de 0. Y después, si fuera 4 menos 1, por ejemplo, eso se hace 4 más 1. Con este valor, por ejemplo. 4 menos 1 se hace 4 más 1. Entonces queda 5. Raíz de 5 me queda para calcular. ¿Sí? En cambio, cuando este ya es, por ejemplo, 4 menos 5, si fuera acá la x5, acá
acá si yo tengo 4 menos 5, me queda menos 1. Entonces, ya me quedaría negativo. Entonces, está bien calculado el dominio de la función. ¿Estamos? Acá tenía el menos infinito. Y bueno, y después el codominio, esa raíz va a poder ir a 0, da de 0 a más infinito. Bueno, el que sigue, lo planteo como ejemplo, este que sigue es f de x igual a raíz de 1 menos x cuadrado. Lo mismo, ustedes siempre tienen que plantear que esto tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque el índice de la raíz es par. ¿Sí? No es que siempre tiene que ser mayor o igual que 0. Solo en los casos que el índice de la raíz sea par. Si es cúbica, por ejemplo, la raíz puede ser negativo el radicando. No hay problema. Entonces acá lo que vamos a tener que resolver es que 1 menos x al cuadrado tiene que ser mayor o igual que 0. Bueno, nos queda menos x al cuadrado mayor o igual a menos 1. Multiplicamos por menos 1, entonces me queda x al cuadrado, cambia el sentido de la desigualdad, igual a 1. ¿Sí? Acá lo podemos pensar de esta manera. La x cuando la elevo al cuadrado siempre da positivo. Es lo mismo que el valor absoluto de un número. Siempre da positivo, ¿se acuerdan? O sea, a los fines prácticos sería lo mismo. Que la x la eleve al cuadrado, un número elevado al cuadrado tiene que ser menor o igual que 1. Sería lo mismo que decir valor absoluto. El valor absoluto de la x tiene que ser menor o igual que 1. O sea que son todos los números que están a menos de 1 de distancia del 0. ¿Se acuerdan cómo sacamos un valor absoluto? Le sacan los valores del valor absoluto, ponen dos veces el mismo círculo este, la misma desigualdad. Ahí. Todo esto que trabajamos en las clases, en las primeras clases. ¿Sí? Cómo sacar, cómo despejar con valor absoluto. Bueno, y entonces me queda que la x tiene que ser mayor o igual que menos 1 y menor o igual que 1. Esto me da el intervalo menos 1, 1. Menos 1, 1. Y está acá. O sea, si en la recta numérica ustedes lo dibujan, menos 1. Bueno, ese sería el intervalo. Ese es el dominio de la función.
Entonces solo toma valores. Ahora voy a graficar esa función para que ustedes vean que efectivamente la función solo toma valores entre -1 y 1. A ver, vamos a GeoGebra. A ver, agrando ahí la pantalla. Opciones, tamaño de la letra. Ponemos en 20, ahí está la gráfica, está la expresión de la función y acá está la gráfica. Yo le voy a hacer zoom a la gráfica. Ven que el valor de la x está entre -1 y 1, ¿sí? Y ese sería el dominio. Y el codominio, ¿cuál sería el codominio? De 0 a 1. Acá en el eje de las y, las proyecciones del punto es entre 0 y 1, ¿sí? Que es el máximo valor es cuando la x valga 0. Cuando la x vale 0 acá, me queda raíz de 1, que es 1, porque me queda 1 menos 0. 1 menos 0 queda raíz de 1, que es 1. Y después da 2 veces 0, porque cuando la x vale 1, acá me queda 1 menos 1, 0. Y acá 1, acá la x también se eleva al cuadrado, por eso queda 1 en menos, cuando la x vale menos 1, como se eleva al cuadrado, me queda 1 menos 1 igual a 0 de nuevo. ¿Estamos? Así que bueno, estos son ejercicios, por ahí está bueno que lo sepan determinar o analizar, por eso se llama análisis matemático esto, se analizan las funciones, ¿sí? ¿Qué es lo que analizamos? Y bueno, por ahora el dominio y el codominio de la función. Eso es importante, que lo puedan analizar gráficamente y también algebraicamente. Empiecen a ver, decir, bueno, a ver, esta función, ¿qué valores, entre qué valores puede fluctuar, qué valores puede tomar? ¿Sí? Sin necesidad de ver la gráfica, podríamos también haber determinado lo mismo. Se entiende que acá lo que podríamos haber hecho es eso, sin haber visto la gráfica, haber sacado que el codominio estaba entre 0 y 1. ¿Sí? Vayan preparándose para ir determinando de esa manera el codominio. A veces la manera más fácil de determinar el codominio es viendo la gráfica, pero si no se dispone de la gráfica, también se puede analizar desde lo algebraico. Entonces, un resumen de lo que se habló hasta ahora. F es el nombre que recibe la función. Bueno, primero dijimos que una función es una relación, pero era una relación donde a un valor de la variable independiente x le corresponde exactamente un valor de la variable dependiente. No se podía repetir el primer elemento, el elemento del primer conjunto, no se puede repetir en la relación. Tiene que aparecer una sola vez. De ahí entonces que se establece un nombre para la función, generalmente es f, pero puede ser t, r, la letra que sea. Y es la variable dependiente, dijimos, ¿por qué? Porque depende de x, que es en realidad la variable independiente. Eso quiere decir que esa puede tomar el valor que se desee. Y f de x es el valor de la función, es cuánto vale la función o es la imagen en x de la función. ¿Sí? Es el valor de salida. Y ahí hablamos del dominio y el codominio. Acá lo habla como el rango.
El dominio dijimos que es el conjunto de todos los valores de la variable independiente para los cuales la función está definida. Si la x está en el dominio, entonces se dice que la función está definida para ese valor. Por ejemplo, ese 1 sobre x, el x igual a 0 no está en el dominio de la función. Eso quiere decir que esa función no está definida para cuando x es igual a 0. A eso se refiere. ¿Sí? Si x no está en el dominio de la función, es lo que les digo yo, se dice que x no está definida en ese valor. Por ejemplo, en 0, 1 sobre x, la función 1 sobre x no está definida para cuando x es igual a 0. ¿Qué quiere decir que no esté definida? Que no se puede calcular el resultado, el valor de salida. Eh, aritméticamente, digamos, no se puede calcular, porque no se pueden hacer las operaciones aritméticas que están planteadas. Y el rango, que yo digo más bien es el codominio, es el conjunto de todos los valores de salida, o sea, que toma la variable dependiente. ¿Sí? Es el conjunto de todas las imágenes que se pueden llegar a obtener. ¿Ve? Hay bibliografía que lo denomina indistintamente a codominio con rango y hay otros que hacen una diferencia entre ellos. Si quieren una diferencia es esa, el rango son los valores explícitamente vistos, digamos, que nosotros calculamos. Bueno, para cerrar la clase de hoy, vamos a ver estos tres. Este tema que también en álgebra ya sé que lo vieron, y es lo de funciones cuando son inyectivas, sobreyectivas y biyectivas. ¿Sí? Es una forma de relacionar lo que estuvimos viendo anteriormente de lo que es el dominio, el codominio y el rango. Por eso aparece este tema en la clase de hoy. Fíjense que acá el codominio es ABCD y el rango sería ABD. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Como el ejercicio ese que hicimos hace rato. El codominio es el conjunto de los valores posibles y el rango es el conjunto de los valores de salida efectivamente vistos. ¿Sí? Por eso es que C está dentro de los valores posibles a ser imagen, pero no es imagen de ninguno, por lo menos en este diagrama de flecha. No sabemos si incrementando los elementos de este conjunto aparece. Pero bueno, veamos entonces, generalmente lo de inyectiva, sobreyectiva y biyectiva, tenemos que fijarnos qué sucede con los elementos del codominio. Para que una función sea inyectiva, a los elementos del codominio llega como máximo una flecha. Como máximo una flecha para que sea inyectiva la función. ¿Sí? Por ejemplo, esta función no sería inyectiva. ¿Ven? ¿Por qué? Porque a C le llegan dos flechas. O sea, es imagen de dos valores de la X. Ese sería un ejemplo de que no es inyectiva. En cambio, esta función sí sería inyectiva. Porque es 1 a 1. Se dice que las funciones inyectivas es 1 a 1. A cada valor de X le corresponde un valor de Y distinto. Nunca comparten el valor de la Y. Los valores de X, en este caso, no comparten nunca el valor de la Y. Quiere decir que no hay dos pares ordenados con la misma segunda componente. Ya para que sea función no tiene que haber dos pares ordenados con la misma primera componente. Y para que sea inyectiva la función no puede haber dos pares ordenados con la misma segunda componente. ¿Estamos de acuerdo? Esa sería una forma más de identificar cuando una función es inyectiva. No lo dice acá la diapositiva, pero anótenlo. Una función inyectiva no puede haber dos pares ordenados con la misma segunda componente. Sino mirando el diagrama vemos que a los elementos del codominio les llega como máximo una flecha.
la definición de función sobreyectiva, o sea, ¿qué se entiende por función sobreyectiva? Una forma de expresar, digamos, cuando una función es sobreyectiva, es cuando su imagen o rango es todo el codominio. Cuando su imagen o rango es todo el codominio. O sea, coincide la imagen con el codominio, perdón, la imagen es igual que el rango. Entonces, coinciden el rango con el codominio. Acá ven que no coincidía el rango con el codominio. ¿Por qué? Porque el codominio era ABCD, pero el rango o imagen era ABD nada más. O sea que había un valor C que no estaba relacionado con ningún elemento de X. Acá, acá todos los elementos del codominio tienen su preimagen, digamos, tienen su valor de X, están relacionados con un valor de X. ¿Sí? Esta función, entonces, ahí es sobreyectiva, pero no es inyectiva. Ven que yo les decía que no es inyectiva porque le llegan dos flechas a uno de los elementos, con que a uno ya le llegue más de una flecha, ya deja de ser inyectiva. Pero sí es sobreyectiva porque todos los elementos del codominio están relacionados con algún elemento del dominio. Esa es la idea de sobreyectiva. Entonces, visualmente, esto es lo que coloquialmente, digamos, cómo se explica cuando una función es sobreyectiva. Y esto sería a partir del diagrama de flecha, es decir, bueno, sobreyectiva es cuando a todos los elementos del codominio llega como mínimo una flecha. A todos les llega por lo menos una flecha. Acá en este caso a este no le llegaba ninguna, o sea que este no es sobreyectiva, no le llega ninguna flecha. Y a este valor C le llega dos. Está bien, con que le llegue una, ya alcanza para que sea sobreyectiva. Lo que tiene que hacer es llegarle a todos los elementos del codominio. Y biyectiva, una función es biyectiva cuando es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Se cumple con las dos condiciones anteriores. O sea, es uno a uno a todos los, o sea, ¿qué es lo que diríamos? Que a todos los elementos del codominio, a todos los elementos del codominio les llega solo una flecha. Solo una flecha. Esas serían biyectivas. ¿Sí? Entonces ahí vemos y relacionamos con esta característica de cómo se... Porque empezamos la clase diciendo el tema de que para tener una función nosotros necesitamos un conjunto de partida, un conjunto de llegada y una ley vinculante entre esos dos conjuntos. Eh, y acá, bueno, vemos las características de esa ley vinculante, cómo hace para relacionar un número con otro y según cómo los relacione, puede que sea inyectiva, puede que sea sobreyectiva o puede que no. ¿No? Eso hay que analizar. Bueno, acá se me corrió. Acá un poquitito más detallado desde el punto de vista de la gráfica, yendo ya a funciones concretas. Una función es inyectiva si dado dos valores de x distintos, resulta que... esto lo tengo que mover. Este viene por acá. Ahí está. Ya lo...
pongo a pantalla completa esta. La función es inyectiva cuando a valores distintos de la x tenemos valores distintos de la imagen, del valor de la función. ¿Sí? Es lo que dice acá. A valores distintos del dominio les corresponden valores diferentes de imagen. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para identificar gráficamente si una función es inyectiva o no? Con lo que se llama la prueba de la recta horizontal. Si ustedes trazan rectas horizontales y esas rectas cortan en solo un punto a la gráfica de la función, entonces esa función es inyectiva. ¿Sí? Ahí dice inyectiva porque la gráfica corta cada recta horizontal a lo más, o quiere decir como máximo en un punto. ¿Sí? Como máximo en un punto. Acá tienen ejemplos de lo que serían funciones inyectivas. I igual a x al cubo sería una función inyectiva. I igual a raíz cuadrada de x, función inyectiva. ¿Por qué? Porque a cada valor de x le corresponde un valor diferente de la y. En cambio, y igual a x al cuadrado, si la graficamos, esa parábola con vértice en el origen. Si trazamos una recta horizontal, vemos que corta la parábola en 2 puntos. O sea que ya no es inyectiva. ¿Por qué? Porque para x igual a 1, la y vale 1. La imagen es 1. Pero para x igual a menos 1, la imagen también es 1. O sea, tienen el mismo valor para la y. Dos valores distintos de la x tienen o comparten el mismo valor de imagen. Entonces, ya deja de ser inyectiva. Lo mismo pasa acá con la función seno de x. Seno de x, ya cuando veamos, pero seno de pi sobre 6, que sería 30 grados, es 0,5, es un medio. Y también es el mismo valor para cuando el ángulo mide 5 pi sobre 6 radianes. ¿Sí? O sea que gráficamente, ¿cómo van a saber si la función es inyectiva o no? Con la prueba de la recta horizontal. La función sobreyectiva, que también tiene todos estos otros sinónimos, digamos, epiyectiva, suprayectiva, suryectiva, exhaustiva o subyectiva. Yo con todo eso me quedaría con el exhaustiva. Una función es sobreyectiva o exhaustiva si está aplicada sobre todo el codominio, es decir, cada elemento de y es la imagen de como mínimo un elemento de x. Acá tienen un ejemplo, esta sería una función sobreyectiva. Está todo el codominio 1, 2, 3, 4 y todos reciben por lo menos una flecha. A todos les llega por lo menos una flecha. En cambio, en este no es sobreyectiva porque si bien el 3 y el 5 están en el codominio, no reciben ninguna flecha. O sea que en este caso el codominio es 1, 2, 3, 4, 5, pero el rango es 1, 2, 3, 1, 2, 4, perdón. ¿Sí? Entonces no es sobreyectiva. Exhaustiva, me gusta a mí ese sinónimo porque quiere decir que para todos, o sea, no se salva ninguno, todos son imágenes de, no queda ninguno afuera. Eso es algo exhaustivo. ¿Sí? Cuando se analiza a todos. En este caso, todos quedan vinculados. Y la biyectiva, todos los elementos del segundo conjunto reciben una flecha. Una flecha. Todos reciben una. No puede, ya en este caso, al este recibir 2, ya no es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque no es inyectiva. Porque la inyectiva es 1 a 1, tienen que recibir una flecha. Y además acá no es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque este queda sin relacionarse. O sea, no es biyectiva porque no es ni inyectiva ni sobreyectiva. ¿Sí? Bueno. Esto seguro lo han visto ustedes en álgebra. Bueno, y para cerrar ya, vemos este tema que es las formas de definir las funciones. Esto que hablábamos en las clases anteriores, de cómo el concepto de función puede ser visto, presentado
o trabajado, ¿no? Y que uno puede ir de una forma a la otra. Por ejemplo, la forma más natural, digamos, por el tipo de lenguaje que manejamos, es el coloquial, o sea, describir a la función mediante palabras. Numéricamente sería otra forma, que es describirla a través de la tabla de valores o los pares ordenados, como vimos que se puede hacer. Visualmente, que sería a través de la gráfica, o algebraicamente, que es la expresión matemática. De todas esas formas se puede representar a una función, ¿sí? Veamos un ejemplito. Coloquialmente sería esto, por ejemplo. El costo del taxi es de 9 pesos, bueno, la bajada de bandera más, podríamos ponerle ahí 25 ahora con la inflación, más 25 centavos por metro recorrido. Ahí está. Hay que irle aumentando todos los años. Ahora creo que está como 600 pesos la bajada, pero si no van a quedar números muy grandes, por eso no le... O lo dolarizamos o nos quedamos con este ejemplo. ¿Sí? Esa sería una forma de describir coloquialmente a la función. ¿Cómo sería traducido esto al lenguaje algebraico? Esto al lenguaje algebraico sería así. Igual a 0,25, porque el viaje depende del taxi, depende de cuántos metros recorre. 0,25 centavos por cada metro que recorre. Más los 9 pesos que me cobra por sentarme no en el taxi. La bajada de bandera, digamos, pero que ya empieza, el contador no empieza de cero, sino que empieza de... O sea, cuando los metros recorridos sea cero, yo ya le tengo 9 pesos al taxi. Después empieza cada metro recorrido. O sea que ahí pasamos del coloquial, este sería el coloquial y este sería el algebraico. Es que acostumbrarse a hacer, porque nosotros vamos a poder trabajar con la función graficable y todo, una vez que hacemos el lenguaje coloquial, hacemos el lenguaje algebraico. Te digo que yo en geometría voy a poner igual a, no puedo poner el taxi va a 9 pesos, bueno, la ChatGPT puedo poner. Podemos probar a ver si ChatGPT se da cuenta. Pero eso sería, digamos, el trabajo que pasamos o ahí está definido, digamos, coloquialmente una función. O sea, porque el valor del viaje, que sería el valor de la I, depende de la cantidad de metros recorridos, de la distancia recorrida, que es el valor de la X. ¿Estamos? Numéricamente puede ser como pares ordenados de la variable independiente y dependiente, uno de cada uno. Un valor de la variable dependiente con un independiente, la X, con un valor de la Y. ¿Sí? Un valor de la X con su correspondiente imagen, digamos. ¿Sí? Un valor de la X y su correspondiente imagen. Entonces, para relacionarlo con lo que estuvimos hablando nosotros, ¿cuál sería el dominio de la función? Bueno, el conjunto de las primeras componentes de los pares ordenados, o sea, x1, x2, x3, ese sería el dominio. Y el codominio serían las segundas componentes. ¿Sí? Si lo vemos en la tabla de valores, por ejemplo, por un ejemplo, y igual a 6 menos x, bueno, este sería el dominio y este sería el codominio. ¿Sí? Acá están las primeras componentes, así que el par ordenado es menos 2, 8, 0, 6, 6, 0. ¿Sí? Dependiendo de esta función. ¿Vale? Sí, sí. Visualmente es cuando tenemos la gráfica de la función. ¿Sí? La gráfica de las funciones que nosotros vamos a trabajar este año van a ser siempre así, curvas en el plano XY. Curvas en el plano XY. El año que viene vamos a ver superficies en 3 dimensiones, pero este año van a ser solo curvas así en el plano cartesiano XY. ¿Sí? Donde cada par ordenado
cada par ordenado se interpreta como las coordenadas de un punto. Ese x1, y1 que veíamos en la diapositiva anterior, esto, x1, y1, x2, y2, esas van a ser las coordenadas del punto. El x1 es la proyección del punto sobre el eje de las x, o la distancia que hay entre el origen de coordenadas en el eje de las x, ¿sí? Y el segundo valor, el f de x1 o y1, como lo llamemos, le da la altura al punto. Esto le da la altura. Primero lo ubicamos ahí, la abscisa, y después lo desplazamos al punto para arriba o para abajo, o lo dejamos en cero según cuánto valga la segunda componente del par ordenado, ¿sí? Entonces acá de nuevo, para relacionar con el ejemplo que vimos hoy, ¿cuál sería el dominio de la función y cuál sería el codominio? Y bueno, vemos que el valor de la x proyectado así sobre los puntos sobre el eje de la x va de menos 5 a 9 en el eje de las x. Ese sería el dominio. Y en las alturas de los puntos tengo de menos 5 a 4. El codominio. Las proyecciones sobre el eje de la y. ¿Estamos? Bueno. Bueno. Y la última es la forma de definirlo algebraicamente, que es la que generalmente vamos a usar, ¿sí? ¿Qué significa que definimos algebraicamente a la función? Que lo hacemos mediante una expresión matemática en donde se indican las operaciones a realizar sobre la variable independiente x para obtener su correspondiente valor de salida y. ¿Sí? Ejemplo, y igual a 2x más 3. Entonces quiere decir que el valor de entrada lo multiplico por 2 y a ese resultado le sumo 3. O 2 dividido en x menos 1. ¿Sí? Y recuerden, el dominio es siempre el conjunto de los valores de x para los cuales se puede realizar el cálculo que está indicado en la función. Ah, no, cuando terminemos de ver la unidad 1 falta todavía en junio, ese seguro. Vamos a ver. Se hace larga esta unidad. Bueno, ¿qué les iba a decir? Para la clase que viene, eso quería saber qué, qué conocimiento tienen sobre lo que sea recta. Necesito saber si dominan bien lo que es la pendiente, la ordenada al origen, la forma punto pendiente de la recta, ecuación de la recta que pasa por dos puntos, si eso lo vieron, si se acuerdan. Según eso les comentaba yo, era para definir.
desde dónde tengo que dar, digamos, desde dónde tengo que arrancar. Porque vamos a ver la clase que viene recta y parábola. Parábola. Pero no quiero empezar desde algo que ustedes ya hayan visto, digamos. Quiero ver si han visto algo, ya arranquemos, ¿sí? Sobre eso que ya saben. Quería saber que ustedes me comenten esos conocimientos que tienen. Bueno, y ahí está la última diapositiva, creo. No, ahí está. Ahí serían las formas estaría un diagrama representado, las distintas formas de definir la función, que son las que mencionamos recién. La que se agrega es esta, la del diagrama de flechas, que también lo utilizamos, que es una variante de lo que sería la tabla de valores o la de, o sea, una forma numérica, si se quieren, de representarlo, porque sería, este, falta la coloquial. Acá falta la coloquial y está agregada esta, que sería lo mismo que la tabla de valores, ¿ves? 1, 2, 2, 4, 3, 6. Es un diagrama de flecha donde se representa de esta manera la función. Bueno, ese es el objeto matemático que vamos a estudiar. Ya vamos a empezar viendo lo que es el dominio, el codominio. Y graficarlo. Me interesa que grafiquen sin dificultades rectas y parábolas. ¿Sí?